Gloria sea al Señor. Sean bendecidos cada uno de ustedes, mis hermanos, familiares, amigos que nos sintonizan en esta hora, en esta emisión más del Centro Cristiano Elohim en vivo. Nos da mucho gusto tenerle una vez más aquí presente y compartirles que ya pasamos los 500 suscriptores. Esto quiere decir que vamos en buen camino. En estos meses que hemos comenzado a transmitir y usar estos medios, pues nos hemos aumentado en cuanto a suscriptores y lo vamos a seguir haciendo con la ayuda del Señor y por supuesto la ayuda de ustedes, compartiendo cada mensaje que nosotros transmitimos por estos medios. Compártanlos, mándenle un link, mándenle la noticia a sus conocidos para que podamos crecer más y podamos tener mejores beneficios en esto que es YouTube. Nos da mucho gusto una vez más saludarle a usted y yo le voy a preguntar qué semana tuvo esta que pasó. ¿Estuvo bien? ¿Trabajó? Ok, y comió bien, durmió bien. Si usted dijo sí a todas esas cosas, le felicito. Y si no lo ha hecho, pues espero que esta semana que comienza sea una semana mejor. Antes que entremos al tema, quisiéramos escuchar un canto y esto nos permite relajarnos, nos permite acentuarnos ya a lo que viene, que es el mensaje. Y después del canto vamos a continuar con nuestra transmisión y con nuestro mensaje que Dios ha preparado para esta mañana, para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más. El mensaje de esta mañana se titula Esperanza contra Esperanza. Y si hay algo que ha decaído, si hay algo que ha flaqueado, si hay algo que se ha debilitado en cuanto a la fe a Dios, a un Dios que lo que promete cumple, a un Dios que tiene cuidado de nosotros, si hay algo que se ha debilitado, pueda usted a través de esta palabra que Dios le entrega, reactivarse, volverse a apasionar por lo que Dios es y ha hecho por usted y que sin duda va a seguir haciendo. La cita bíblica está en Romanos, capítulo 4, versículo 18 al versículo 21. Vamos a estar leyendo en esta mañana. Si tienen una Biblia por ahí cerca, yo les voy a dar un tiempecito para que abran esa Biblia que tienen y se den un reto a ustedes mismos y encuentren esta porción bíblica en unos cuantos segundos. Vaya, van a ser segundos, no minutos. Vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 18 al versículo 21. Dice de esta manera: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Señor añada unción a la palabra, a su palabra en esta hora, para que pueda penetrar el corazón de cada uno de nosotros. Muy bien, el tema de esta mañana es esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Y es que este mensaje nos debe de motivar a no desanimarnos, a entender que esperar en Dios no es una tarea fácil, es difícil, hay obstáculos, hay oposición. Cuando Dios promete algo, los infiernos no se quedan quietos. Los infiernos refutan la palabra, los infiernos se oponen a que se cumpla lo que Dios ha prometido en el tiempo que Dios lo ha hecho. Gracias a Dios, que Dios es más poderoso que cualquier fuerza de la oscuridad, y Dios lo que promete lo cumple y lo cumple a su tiempo, y gracias a Dios que no es a nuestro tiempo, porque Dios no cumple caprichos, vaya la redundancia. Esta palabra que el apóstol Pablo cita, ya habían pasado muchos años
y cita la historia de Abraham, el cual quisiéramos hablar en esta hora de Abraham y Sara. Recuerden ustedes que cuando el tiempo apostólico, la iglesia primitiva, que es la primera iglesia que Cristo funda, que es fundada por el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Todo lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. De hecho, hay una religión muy poderosa que viene de Israel mismo, de los judíos, que es el judaísmo. Esto, el emblema, lo que ellos enseñan y los mueve es el Antiguo Testamento. Ortodoxos que creen más en la ley que en la gracia que es por Jesús. Nosotros los cristianos abrazamos los judíos cristianos, que ya tenemos el Antiguo Testamento como base, pero también tenemos el Nuevo Testamento, que es el que nos da las pautas en nuestra fe. Pablo hace referencia a Abraham. Es una historia que comienza desde el capítulo 12 de Génesis y llega hasta el 25, capítulo 25 de Génesis. La historia de un hombre común y corriente como ustedes y como yo, donde Pablo hace aquí unas referencias que tomamos como base esto, de que Abraham era un hombre dado a debilidades como nosotros, sin embargo, llegó a ser un hombre prominente, llegó a ser el primer patriarca de Israel, recordado, ícono del cristianismo, y es un hombre que nos enseña a nosotros cómo esperar a Dios y cómo Dios es glorificado en nosotros. Así que Dios nos enseña por medio del apóstol Pablo y nos rescata y nos trae una vez más la historia de Abraham y de Sara. Para poder entender, y queremos llegar, y de hecho veníamos hablando con los chicos de media cuando veníamos ahora en el camino, y les decía que ellos pensaban que era esperanza contra esperanza. Y yo tenía algunos aspectos, los escuché a ellos y definitivamente me ayudaron en sus opiniones que tienen acerca de qué es esperanza contra esperanza. Yo le voy a preguntar a usted a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. ¿Qué cree usted? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice esperanza contra esperanza? Espero que la respuesta la encuentre, si es que no la tiene, al final del mensaje. Para ir avanzando en el mensaje, quisiera yo hablarle en mi estructura que traigo acerca de la gracia, la fe, la esperanza contra esperanza, y al final terminaremos hablando, ¿habrá algo difícil para Dios? Si esta es mi conclusión del mensaje, deberá ser también parte de mi introducción. ¿Usted cree que habrá algo difícil para Dios? No, no hay. Definitivamente es un no rotundo. No existe nada difícil para Dios. Y si no existe nada difícil para Dios, las cosas a nosotros se nos facilitan en creer en Él y en usar los métodos que Abraham usó para poder ser portadores de las grandes bendiciones que Dios trae a través de sus acciones y promesas. Para entender qué es esperanza contra esperanza, primero necesitamos saber qué es gracia. La gracia de Dios. Hemos oído mucho predicar que gracia, y por gracia recibimos, y por gracia damos, por gracia somos salvos. Pero, ¿qué es gracia en sí? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que Abraham encontró gracia? Nuestro padre Abraham existió en un tiempo donde no existía la gracia, no existía Jesús. Estaban bajo la ley, estaban bajo otra estructura totalmente diferente, pero halló gracia delante de Dios. Abraham, la Escritura nos dice que es rescatado de un lugar llamado Ur, un lugar pagano donde predominaba precisamente los caldeos. No conocía a Dios, pero Abraham encontró gracia. La gracia, podemos decir, número uno, se manifiesta que hace caso omiso, es decir, pasa por alto nuestras faltas y nuestros pecados. Todos aquellos que hemos abrazado la cruz de Cristo, ¿sabe de dónde nos rescató Dios?
del pecado. No hizo caso a nuestra condición. Y lo más precioso de esto es que aún siendo cristianos, cometemos errores, cometemos pecados. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, somos seres humanos que todavía pecamos ocasionalmente. Pero ¿sabe lo que hace la gracia? Es que pasa por alto nuestras faltas. Esto no quiere decir que tenemos la licencia para pecar a diestra y a siniestra. Esto quiere decir, si usted como cristiano le ha fallado a Dios, no es motivo para que tire la toalla, no es motivo para que se aleje. Al contrario, es motivo para que se acerque a Dios ahora más que nunca y le pida de su gracia. Y Dios sin duda le perdonará su falta, le retomará y lo vestirá como vistió al pródigo, como es digno de un hijo de Dios. Lo vestirá con nuevas vestiduras y lo rescatará de las brasas, como dice Zacarías 3. Eso quiere ser a Dios contigo. Usted que tiene una mentalidad religiosa, que cree que se enferma porque algo malo hizo, usted que no puede dormir bien porque cree que algo mal está haciendo, déjeme le digo algo, es un evangelio distorsionado, no es el evangelio de gracia. Dios no es vengativo con nosotros, como si le fallamos nos va a castigar por la falta. No, Señor, sí es cierto que las faltas traen consecuencias, pero no es Dios el que castiga directamente, son nuestras acciones. Lo que te quiero decir es, abrázate de la gracia de Dios. Hay perdón para usted. Si conoce a alguien que ha fallado a Dios, llévele este mensaje y dígale, la gracia se manifiesta en una manera. Dios pasa por alto nuestros pecados. Cuando Dios nos rescató y nos salvó, lo hizo conscientemente, perdonando nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Esa es gracia. ¿Cómo le explico esto para que mejor usted lo entienda? Seamos niños por un momento y pensemos que estamos en una alberca, nosotros tenemos, digamos, 5 años y nuestro padre está dentro de la piscina y nos está diciendo que nos lancemos, que Él nos abraza, que Él nos va a tomar y no nos va a pasar nada. Pensemos en ese niño que tiene que tomar la decisión si lanzarse a la piscina a los brazos de su padre o correr por miedo a que su papá falle. Si el niño se lanza a la piscina, sin duda va a los brazos de su padre y estará seguro. Pero si ese mismo niño corre con miedo a que el papá no lo cache, ¿sabe lo que hace automáticamente? Es que está haciendo ver a su padre como un malo. Eso es lo que a veces nosotros hacemos inconscientemente cuando huimos de la gracia de Dios. Cuando Dios nos llama a sus brazos de amor y de ternura y nosotros corremos de su vista, nosotros hacemos a Dios malo. Y Dios no es un Dios malo. Dios es bueno y te está diciendo, bástate mi gracia porque en tu debilidad yo me perfecciono. Esa es la primera manera que la gracia puede ser descrita de manera práctica. Dios pasó por alto tus pecados, por eso te salvó y aun cuando falles, Dios no es que los pase, pero Dios te perdona sin preguntas, te perdona sin condiciones y te dice, ven que yo soy suficiente para perdonarte de todas tus maldades. Esa es gracia, no hay que pagar nada, pero también la gracia garantiza que las promesas se hagan efectivas. Estoy hablando de la historia de Abraham, no me he salido de ahí, porque Abraham encontró gracia ante Dios. Fue uno de los hombres de la antigüedad, del primer hebreo, como es escrito en la escritura, que es llamado Abraham, encontró la gracia de Dios, pasando por alto de donde venía, las costumbres. Abraham era un hombre súper imperfecto, como todos al principio. No conocer a Dios nos hace imperfectos. El conocer a Dios trae perfección a cada uno de nosotros. Abraham encontró gracia, Dios le pasó por alto sus pecados, pero también la gracia de Dios en su segunda acción y manera. La gracia de Dios activa y promete y garantiza las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, punto.
No hay quien le discuta al Eterno. No hay quien le contradiga. Dios es Dios y Dios dice que tú eres justo. Oye lo que te estoy diciendo ahora. Dios te dice que eres justo y es Dios el que te lo está diciendo. Si te lo diría yo, no tiene peso, pero es el Altísimo el que le dice a todo redimido: yo llamo las cosas que no son como si fueran. Y tú eres imperfecto, pero yo te llamo perfecto. Tú eres indigno, pero yo te llamo digno. Tú eres pecador, pero yo te llamo santo. Tú eres injusto, pero yo te llamo justo, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Gloria a Dios. Y todo eso lo efectúa por la gracia y su poder. Dios tiene todo el poder para hacer las cosas. Dios trabaja con esperanza contra esperanza. Para Dios no hay nada imposible. El milagro que estás esperando va a llegar en un momento. Tu responsabilidad y tu lugar debe de ser seguir alabando a Dios, seguir glorificándole, dándole gracias a Dios porque el milagro está hecho. No necesitas que venga un profeta del moda. No necesitas que alguien te dé otra palabra sobre palabra. Si Dios te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Tu trabajo es creerle a Dios. Tu trabajo es afirmarte en las promesas de Dios por medio de la gracia. No le digas a Dios: Señor, no has hecho el milagro por mi conducta. No le digas a Dios: Señor, no has hecho el milagro porque el domingo no fue a la iglesia. Y como bien dijo el pastor o el predicador, que me está yendo mal porque no vengo a la iglesia. No, nada que ver. Ese vocabulario y de los religiosos, esa manera la hablan los religiosos. Los hijos de Dios hablan promesa. Y Dios ha dicho: vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia, mi promesa te lo he dado. Claro, los que van a la iglesia son súper bendecidos, son nutridos en la palabra, crecen en la gracia. Los que no asisten a la iglesia son enanos espirituales, son obesos espirituales, son analfabetos espirituales. Ir a la iglesia es importante, pero no tiene nada que ver si Dios cumple o no cumple promesas. Dios cumplirá la promesa que ha hecho en ti conforme a sus riquezas en gloria. Palabra del Señor para tu vida. Esa es la gracia, que pasa por alto los pecados de nosotros, pero también garantiza que las promesas se cumplan. Por gracia, porque Dios dice: lo que tú llamas un nombre, yo le llamo otro. Y lo que no es, yo lo llamo que es. Así que no le sigas contradiciendo a Dios y adórale como Abraham lo hizo. Abraham fue un adorador de Dios. Este hombre en cada lugar que llegaba hacía un altar de piedras y empezaba a glorificar al Dios de promesas. Porque Abraham sabía que Dios es un Dios de promesas y es un aliado perfecto que todo ser humano debe de tener. Porque Dios no falla, no es hijo de hombre para que mienta. La gracia de Dios esté sobre tu vida en este momento. Te inunde, te llene y te haga entender de una vez por todas que no es el velo que te vistes el domingo para ir a la iglesia, que no es la nagua larga que te viste de santidad para ir a la iglesia, que es el corazón que está clamando por un cambio en tu vida, que es el corazón que tiene hambre y sed del Espíritu de Dios. Alguien tiene hambre de Dios en esta hora, alguien tiene deseo de conocer al Altísimo. Pídele a Dios que es vasto para dar. La gracia entonces es un regalo inmerecido. Aunque seamos faltos, Dios nos salvó. A todos nos sacó de la basura, unos de más adentro, otros de más afuera, pero Dios hizo una obra en nosotros, nos lavó, nos compró, somos hijos y tenemos una acta que dice: hijos, propiedad del Padre, del Espíritu y del Hijo. Todo ahí está escrito. Tenemos la gloria ganada por medio de los méritos de Jesús del Calvario. No se te olvide eso. Lo segundo que Abraham nos enseña para poder entender que es esperanza contra esperanza es que Abraham fue un hombre de fe. De hecho, corrigiendo, a veces se nos enseña que Noé fue el padre de la fe, pero bíblicamente, y si bien Noé tiene sus propios méritos, pues construir una arca en un desierto, él quiere fe. Llevarse 120 años construyendo un inmueble, una arca como la que construyó, quiere fe, definitivamente, pero el galardón, el nombre, la etiqueta se la lleva Abraham por todas las cosas que hizo. Y una de las tantas cosas buenas que hizo es que Abraham caminó en fe. Y aquí te quiero decir yo en cuanto a las promesas de Dios y que Dios le hizo a Abraham. Hablemos un poco de las promesas, tratando de seguir la biografía de este hombre de Dios. Nos damos cuenta que es sacado, como bien te decía antes, de un lugar pagano. El papá de Abraham era un hombre
parece ser de muy poca fe hacia Dios. Harán. Pero Abraham tiene algo que nos enseña por este medio y Pablo está tratando de decirle a la audiencia nueva testamentaria, diciéndoles, Abraham recibió la promesa. Y te digo yo algo en esta hora, ten cuidado con lo que Dios te prometió ayer. Dios te pudo haber prometido algo ayer, pero Dios te puede estar prometiendo algo mejor hoy. Dios es un Dios que cambia, pero cambia para bien. Y el ejemplo está como Dios, la gloria sea para Él siempre. Como Dios actuó con Abraham y lo sigue haciendo con los creyentes de hoy en día. Cuando Abraham sale de su tierra, Dios le da la promesa que hará de él una nación. Te estoy hablando de la fe, cómo la fe opera, porque la fe es el vehículo que transforma lo invisible a lo visible. Sin fe no se puede agradar a Dios y sin fe no se puede hacer ningún cambio. Esto de ser cristiano es por fe. Por eso que muchos se ríen y dicen, ¿a poco vas al cielo? ¿Lo has visto? ¿Ya fuiste? Es por fe. ¿A poco eres hijo de Dios? ¿Y cómo sabes? Por fe. ¿A poco eres salvo? ¿Y cómo sabes? Por fe. Todo es por fe. Por eso es que la fe es el área más atacada en lo espiritual. El diablo sabe y tiene bien conocido de que si ataca la fe de un cristiano, de un individuo, también estará atacando su mover, su crecimiento. El diablo quiere sabotearte todo lo que Dios te ha dado, pero Dios quiere darte vida y lo quiere hacer en este momento. Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, se le da la primer promesa: serás haré de ti una nación. Es decir, Dios perfilaba a Abraham saliendo de ahí y le dio la esperanza de que iba a ser una nación. Abraham, en su humanidad, pensó, Dios me está prometiendo una nación. Para ser una nación se necesitan hijos. Yo no tengo hijos, ya estoy viejo, tengo 75 años y fracción. Sara, peor, Sara ha sido estéril toda su vida, de nacimiento, no fue un accidente. No hay posibilidades de que yo sea nación. Sin embargo, si Dios tiene planes de hacer una nación conmigo, mi trabajo es no cuestionarle, no presionarlo, simplemente caminar. Y sale a lo desconocido. Dios no le dijo, te voy a sacar a Canaán, vas para allá, vas a llegar aquí. No, Dios le dijo simplemente, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a hacer una nación. Punto. La primera promesa, Abraham no cuestiona, te digo, camina sobre esa promesa. Más adelante, Dios va entrando más en lo íntimo y le dice, Abraham, has caminado bien, has tenido fe, has hecho uso de mi gracia, por lo tanto te voy a dar descendencia. Que Abraham piensa. Y aquí sí le cuestiona a Dios y le dice, ¿cómo, Señor mío? Si yo no tengo hijos. No te burles de mí, te das cuenta que mi mujer es estéril. Pero puede ser que a mi siervo fiel que he tenido toda la vida, a este mi siervo le herede toda mi riqueza, porque Abraham era un hombre, dice la Biblia, muy rico para entonces. Dios lo convirtió más rico, pero ya Abraham era un hombre afortunado, un hombre con dinero, con mucho ganado. Era un hombre que tenía gente trabajando. Pero tenía un siervo que Abraham se le piensa en la lógica humana y dice, yo no puedo tener hijos con Sara, ya estoy viejo, está bien que mi siervo herede y haga descendencia en mi nombre. Y Dios le dice, Abraham, a ti te voy a dar descendencia. Yo creo que ya estamos llegando un poquito a entender qué es esperanza contra esperanza. Porque las cosas de Dios se deben creer, no de estudiar. A Dios se le cree, no se le estudia. Los estudiosos están en las universidades. Los que le creen están en las iglesias.
Por eso es que esperanza contra esperanza quiere decir que las promesas de Dios nunca llegarán fácil, que siempre habrá oposición. Tenemos un enemigo acérrimo, el diablo, que quiere robarnos la bendición en cuanto llegue. Pues sabes una cosa, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Segunda promesa que Abraham recibe caminando con el llamado. Todo lo que tú tienes que hacer simplemente es créele a Dios, confía en Él y camina. Esta es una segunda promesa. La primera fue, voy a ser una nación. Está bien. Vamos a tener la nación hebrea, vamos a tener los judíos, vamos a tener los israelitas. Está bien. Le dijo Dios más adelante en su segunda promesa. Dios va evolucionando con sus promesas, es lo que te quiero decir. Que Dios avanza para más, no para menos. Por eso que si tú dices, Dios se alejó de mí, no, Dios no se alejó de ti. Tú te alejaste de Dios. Dios dejó de revelarme, no, Dios nunca ha dejado de revelarse. Dios tenía más revelación más profunda para usted. El que descuidó la relación con Dios fue usted. Porque Dios siempre avanza para mejor, para multiplicar. Dios no sabe restar, Dios solo sabe multiplicar y sumar. Esta segunda promesa de Abraham es, vas a tener descendencia. Y dijo Abraham, mi siervo, Eliezer, no. Tú, de tus lomos vas a salir. ¡Wow! ¡Qué promesa! Más adelante, ya cuando Abraham está más consagrado con Dios, sí, porque necesitamos consagrarnos, Dios le da la tercera promesa y última. Te haré padre de naciones. Una nación, una descendencia, muchas naciones. Y en esas naciones estamos los centroamericanos latinos, los norteamericanos, los israelitas, los judíos, los gentiles, y todos fuimos abrazados por la gracia y la misericordia que Dios presentó a nuestro padre Abraham. De los lomos de nuestro padre Abraham y de esa promesa es que nosotros estamos aquí con la Biblia hebrea, con la palabra de Dios, de manos benditas, de mentes santas, 40 mentes que hicieron la palabra de Dios, 40 hombres que Dios les reveló su voluntad, un solo autor, el Espíritu Santo guiándolos en cada paso, en cada letra que escribieron. Es como la Biblia judía, hebrea, llega a nuestras manos, es la que predicamos, es la que enseñamos, es lo que nos dicen lo que debemos de creer y no, y es la que nos guía y nos da una salud espiritual perfecta. Te quiero decir con esto que cuando Dios promete algo en el pasado, ten cuidado y no te quedes patinando ahí. Avanza, porque sin duda Dios tiene algo mejor para ti. Al que poco se le da, si es fiel en lo poco, Dios le aumenta y le da mucho. El cristiano no es diseñado para quedarse contemplando. Por eso yo no estoy de acuerdo en ciertas formas, ciertos rituales que aún la iglesia practica, en querer usar un himnario que trabajó en 1970 y en los 60 funcionó. Ya nuestra generación ya no es de himnario, señores. Porque la gente, los hermanos ya mayores creen que en el himnario está la unción. Porque a veces creemos que Dios se quedó en el pasado y nos da miedo experimentar lo nuevo. Y yo tengo mis precauciones, por supuesto que tengo mis reservas en cuanto a presentar lo nuevo de Dios. Por ejemplo, está el dicho, el nuevo aceite de Dios. Yo pregunto siempre, si estás esperando el nuevo aceite de Dios, ¿qué hiciste con el aceite viejo? No, porque siempre queremos innovar y queremos poner palabras bonitas para que la gente entienda. No, Dios es el mismo Dios haciendo cosas nuevas. Puede ser que la promesa que Dios te dio hace unos años ya la haya mejorado, pero habrás que descubrirla y caminar en pos de ella. Digo, porque Abraham recibió de ser padre de una nación a ser padre de naciones, comprobado, testificado, corroborado, etcétera, que Abraham es el padre de todos los de fe. Así lo dice la Biblia. Pues es mejor cada promesa que Dios hace. Ahora sí, ¿qué es esperanza contra esperanza? Me he dado cuenta yo que en la vida cristiana hay cristianos que batallan menos y batallan más, ¿no? Y es difícil decir por qué el hermano, por qué la familia tal batallan tanto, ¿no?
enfermedades, situaciones legales, conflictos, no sé, droga. ¿Por qué viniendo a la iglesia? ¿Por qué batallan más que otros? La respuesta nunca la tendremos los humanos, solo la tiene Dios. Pero que hay gente que batalla más que otros, batalla más que otros. ¿Qué es esperanza contra esperanza? La respuesta la tiene Sara. La respuesta la tiene Sara y Abraham en sus manos. Miren, Génesis 18, versículo 11, dice de esta manera. Génesis 18, 11 nos da la respuesta y nos da un poco a entender qué es esperanza contra esperanza. Se los leo en esta hora. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto de que da la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esperanza contra esperanza. Miremos por un momento la vida de Sara, que es una mujer que está llegando, está pisando los 90 años, los 100 años. Dios le da una promesa que tiene hijos. Va a tener un hijo. La reacción de Sara es una risa nerviosa. Sara es el ejemplo de toda esposa. Cómo debe la mujer ser en el hogar con su esposo, con sus hijos. A una mujer de Dios totalmente, en el sentido, como usted, mi hermana, para que no se sienta mal. Pero y le cuento, de la costumbre judía, porque eran, de alguna manera, en el tiempo de Abraham eran nómadas, no tenían un lugar fijo, vivían en casas de campaña, vivían en tents, en casitas de lona, pero esas casas eran casas grandes, eran formal, donde estaba la sala, estaba comedor y cocina, y estaba un cuarto para las mujeres. Cuando un huésped llegaba, se pasaba a la sala, donde los varones comían y platicaban, y las mujeres estaban en la recámara, donde tenían la cocina, donde cocinaban y solo llevaban la comida. Entre esa sala de espera o de recibir huéspedes a la cocina donde están las mujeres, Sara está escuchando la visita que llega, que Dios, es una teofanía, es Dios mismo hablando con Abraham, y le da la noticia que Sara va a tener un hijo. Sara le da risa en el otro lado de la pared de lona. Dios escucha la risa de Sara y le pregunta: ¿por qué te reíste, Sara? Le voy a decir algo, hay promesas de Dios que causan risa. No en forma de burla, no en el mal sentido, sino que causa risa porque viola toda ley natural. Porque es una locura, porque son promesas que son locas para nosotros, pero son cuerdas para Dios. Esperanza contra esperanza quiere decir esto: Sara ya era vieja y Sara se alegra porque va a tener un hijo y le nace una esperanza. Oh, Sara se sintió mamá, ya era viejita. Su costumbre de mujer ya había cesado de mucho antes. Sara ya no ovulaba, Sara ya no menstruaba, ya había pasado su tiempo. Sara estaba esperando nomás el momento de ser levantada al cielo ya. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu de Dios llegó a Sara como llega ahora a nosotros, nunca tarde, nunca temprano. Dios tiene, mientras tengamos hálito de vida, mientras respiremos, Dios tiene planes para nosotros. Sara le nace una esperanza. A Sara le dice: va a tener un hijo. Y Sara lo que piensa es: estoy vieja, pero aún los viejos pueden ser
ser usados por Dios. Usted que se siente viejo, usted que se siente acabado, usted que se siente abandonado por Dios, quítate de eso. Ese es pensamiento diabólico. Dios no ha terminado contigo. Así llegues a 120 años, Dios tendrá sueños y anhelos y promesas para cumplir contigo. No te rindas antes de pelear, avanza. Sara es la muestra. En Sara nace una esperanza. En Abraham nace una esperanza. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que ya estaba casi muerto. Miren, les voy a decir un secreto. Abraham ya estaba viejito. Y Sara también. ¿Han visto ustedes un viejito de 100 años? Bueno, a lo mejor un varón podría ser. Pero una mujer no. Cesando sus periodos, cesó la posibilidad de tener hijos, porque es una señal de reproducción en la mujer. Sara había dejado la costumbre, pero recibió la promesa. Sara se esperanzó. Y Sara dijo, wow, viejo, vamos a tener un hijo. Ya estamos viejitos, pero si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. Y me imagino que Abraham celebró y todo. Y no lo dudo que aquí entre nos celebraron los viejitos a su manera. Y me imagino a Sara el día siguiente, dando gracias a Dios, con la esperanza de que Dios había prometido un hijo. Pero luego le vino un pensamiento de esos destructores. Se te olvida que el problema de vejez podría ser un milagro de Dios que concibas. Pero Sara, no se te olvide que toda tu vida naciste estéril. Lo viejo podrá tener solución, pero la esterilidad no. Esa voz destructora. Y ahí nace esperanza contra esperanza. La esperanza contra esperanza. Sara tenía esperanza que aún siendo vieja, Dios le iba a dar el privilegio de tener hijo, de tener descendencia. Pero la voz del maligno vino y le dijo, Dios no puede hacer nada con una vieja y menos con una estéril. Muérete, Sara, con ese pensamiento de grandeza y de felicidad que ahora tienes en tu cara. Desaparece esa sonrisa que tienes. No te rías. Si te vas a reír, ríete de ti por la ineptitud que tienes, por tu desgracia. Esa es la voz del diablo. Por eso es que el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que creer de esperanza contra esperanza. Oh, aquí hay un doble esfuerzo, aquí hay un doble empuje que tienen que tener estos dos viejitos. Aquí Abraham tiene que ponerse pilas, intercediendo a Dios, diciendo, mira, ha prometido algo y lo vas a cumplir. Y sabe una cosa, ese día hubo fiesta. Sara y Abraham se aferraron de la promesa, creyendo contra esperanza, esperanza contra esperanza. Oh, el diablo decía, ya están viejos, no pueden, y Sara es una estéril, es una piedra, y Dios dijo, yo le voy a dar un hijo a esa viejita y a esa piedra. Yo voy a abrir la matriz de Sara a sus 99 años. Y a Abraham le voy a dar el vigor de todo un mancebo. Vamos adelante, crean la promesa, Sara y Abraham. ¿Y sabes qué sucede? Oh, que llega el momento de la promesa. Aleluya, porque todo tiene un tiempo bajo el cielo. En el tiempo de los hombres, dice la Escritura, llegó Dios y visitó a Sara. Oh, Sara empezó a sentir esa motivación. Sara empezó a sentir vida una vez más. Y Sara concibió un hijo. Ridículo para algunos, pero motivo para dar gloria para otros. Ver a una anciana embarazada. Cualquiera hubiera dicho se enfermó y tiene una inflamación. Imagino que Sara trataba de explicar diciendo estoy embarazada, sino para que otros se rieran. ¿Sabes una cosa? Las promesas de Dios en uno causan risa de burla en otros, pero tú no vives por los otros. Eso es muy irresponsable. Que tu vida, que tu actitud dependa de otros. Tú eres responsable de tu vida. No dejes que tu actitud dependa de otros. Sara y Abraham sin duda recibieron muchas burlas, como lo hace hoy en día la gente que desconoce las promesas de Dios. Pero Abraham y Sara pelearon esperanza contra esperanza, viejos y estériles.
Y ahí en ese en medio de la promesa, el diablo va a tratar de sabotear, va a tratar de que abortes todo lo que Dios te ha dicho. Soporta, aguanta, espera. Dios tiene grandes cosas y si Dios lo ha prometido, te lo va a dar. A muchos de ustedes que me están viendo tienen mucho dolor. Algunos de ustedes yo los conozco y podría profetizar basado en lo que conozco de ustedes. Pero prefiero hacerlo por la palabra diciéndoles que aquí yo no los conozco. Que mi responsabilidad es darles esta palabra como viene del cielo, diciendo, si Dios te lo ha prometido, algo en tu vida, Dios lo va a cumplir. No te canses, no abortes, no saltes antes del tiempo. Espera en Dios y Él hará. Si Dios te ha dicho que va a obrar a tu favor o a favor de alguien en tu familia, Dios lo va a cumplir. Esperanza contra esperanza. Y a lo mejor usted tiene 1, 2, 3 inconvenientes que usted dice, no puede ser esto, así tuviera 100 trabas en tu vida, 1000 trabas, millones de trabas. Para Dios todo es posible. Sara queda embarazada, la promesa se cumple y cuando el niño nace, se le pone Isaac. La cultura judía no le ponen nombre por ponerle nombre. Siempre que se les ponía nombre a los hijos o se les pone, se les hace con un significado específico. A Isaac se le puso Isaac porque Isaac quiere decir risa, alegría. Dios quiere traer risa a tu vida ahora. Dios quiere traer alegría. Dios quiere gestar en tu corazón eso que Dios pone que es gozo y alegría. Oh, Isaac, pudiéramos hablar de él más adelante. Es hijo único, amado, es lleno de gracia y de favor. Y Isaac trajo mucha alegría para estos ancianos. Muere Sara, muere Abraham, queda Isaac. Isaac engendra a Jacob. Jacob engendra a 12 hijos. Uno de ellos se llamaba Judá. De Judá vienen los judíos. Jacob se le cambió el nombre de Israel, donde vienen los israelitas. Y está la nación de Israel por Jacob, pero está la raza de los judíos por Judá. Todos nacieron de los lomos de Abraham y de esta ancianita. Ponte a pensar todas las cosas que Dios puede hacer contigo si tan solo tú le crees. Esperanza contra esperanza. No digas estoy viejo, no digas nunca lo he hecho, siempre he sido estéril, porque Sara nos pone el ejemplo que para Dios todo es posible. Y ahí yo termino mi punto esta mañana. Habrá algo difícil para Dios. Eso fue lo que Dios le dijo, el ángel, en esta teofanía le dice a Sara. Una teofanía es cuando no es un ángel el que aparece, cuando es Dios que aparece. En la Biblia hay muchas apariciones de Dios mismo y de Cristo también. A eso se le llama teofanía. En esta teofanía, Dios le dice a Sara, habrá algo difícil para Dios. Y se acabó el tema. Estos ángeles se van a lo que vienen a destruir Sodoma y Gomorra, 2 ciudades malvadas. Y Sara se queda riendo, peleando la victoria contra esperanza, diciendo, si es cierto soy vieja, y si es cierto soy estéril, si es cierto que mi viejito ya parece pasita, ya está todo arrugadito. Pero Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y en esa promesa los viejitos se aferraron contra viento y marea. Y le dije que viene Isaac. Pero Dios le dice a Sara y a Abraham, habrá algo imposible para Dios. Y es lo mismo que te está diciendo a ti. Habrá algo imposible para Dios. Difícil para Dios. Lo mismo que se le dijo a la Virgen María cuando se le daba el mensaje de Jesús. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y la respuesta es no. Si Dios prometió algo, lo va a cumplir. Tienes que esperar. En la espera es donde a veces cometemos los errores. Dios lo va a cumplir a su tiempo. Y si no lo ha hecho hasta ahora,
es porque Dios, acuérdate que Él ve todo el panorama. Recuerdo esto, que estuvo muchos años en mi cabeza, si estuvimos bien o estuvimos mal. Una hermana, nuestra hermana Dorita, ella es de Cuba, una fiel anciana de la iglesia de muchos años, y ella tenía un hijo que estaba en la cárcel. Y la iglesia se puso en oración y ayuno para que este muchacho saliera. Y todos con ahínco, con fe, todos dedicábamos vigilias enteras para que el hijo de nuestra hermana Dorita saliera de la cárcel. Un buen día recibimos la gran buena noticia que el joven había sido puesto en libertad sin merecerlo. Empezó el muchacho a venir a la iglesia los domingos, ambientándose una vez más fuera de 4 paredes. Pero no pasaron ni 2 meses cuando esa buena noticia se transformó en mala noticia. Y una llamada despertó a nuestra hermana Dorita diciendo que había un hombre tirado en un lago sin vida y que todo parecía ser que era su hijo. Al darnos cuenta, yo de manera muy especial dije: Señor, estuvimos mal pidiendo que saliera este joven, porque no pasaron ni 2 meses y ya había perdido la vida. A veces yo creo que en nuestro buen deseo queremos apresurar cosas, y aunque entiendo que Dios no se mueve, pero aún la oración del justo puede mucho. Lo que te quiero decir es aquí, que Dios siempre opera bajo tiempo y voluntad. Si Dios te ha dicho una promesa, Dios la va a cumplir a su tiempo. Y si no lo ha hecho, es porque no conviene. Es porque hay que esperar. Espera como lo hizo Abraham y Sara. Espera, lucha con esperanza contra esperanza. Todo parece que no. Todo parece que no. Hay sentencias por encima, hay diagnósticos clínicos por encima, hay relaciones que parece que ya no son reconstruidas. Cualquiera que sea tu caso, que parece que ya no tiene remedio, si Dios te prometió hacer algo y meter mano, lo va a hacer al tiempo de Dios. Por lo tanto, mientras llegas, mientras tomas posesión de la promesa, adórale. Bendice, glorifica el nombre de Dios y dale gracias por lo que Él es y lo que Él hace. Dios no es un Dios que no sabe hacer. Dios todo lo puede. Dios promete y Dios cumplirá. Quédate con esa palabra y en esta hora vamos a orar precisamente en esta línea de que Dios fortalezca tu espíritu. Jeremías 33:3 dice que clames a mí y yo te responderé, dice la Escritura, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar en esta hora pidiéndole a Dios que nos ayude a terminar nuestra carrera creyendo, luchando, obteniendo. Sara y Abraham lucharon esperanza contra esperanza. Esa anciana estéril en su vida llegó a tener a Isaac en sus manos. Sangre de su sangre. ¿De dónde vino ese óvulo? Del corazón de Dios. ¿De dónde salió esa semilla? Del corazón de Dios. Para Dios no hay nada difícil. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojitos donde estás para que no te me distraigas, porque tú eres un Dios de cuidado. Tú eres un Dios que me ha prometido, y no solo son promesas, son hechos. Tú has obrado a mi favor en todo tiempo. Señor, al igual que Sara, al igual que Abraham, en esta humanidad tengo la tendencia a flaquear y a dudar. Ayúdame a ser como estos ancianos en la fe, que pudieron conquistar reinos, que pudieron heredar el nombre. Bendice, Señor, nuestra vida como lo hiciste con ellos. Que podamos pelear la buena batalla. Que
que luchemos en esperanza contra esperanza. A lo mejor tenemos esperanza en una cosa, pero vienen los pensamientos que no son tuyos, contradiciendo, y sale otra cosa que nos hace ver que está difícil que llegue tu bendición, que es casi imposible que tú traspases esas dificultades, pero haznos entender que para ti no hay nada difícil. Señor, yo uso este lente en esta hora para lanzar esta palabra sobre cada oyente. Aquel que está pasando dificultades, aquel que duda a veces y le duele hasta el corazón, Señor, por el dolor que lleva, te pido que traigas sanidad. Te pido que traigas fortaleza en convicción. Te pido que siga esperando. Te pido que levantes un pueblo guerrero que pelee la buena batalla, que luche en esperanza contra esperanza, que venza obstáculos, que te crea a ti, que abrace, Señor, la gracia que tú ofreces a cada uno de nosotros. Gracias te doy por la oportunidad de compartir con tu pueblo tu bendita palabra. Y creo que en la vida de muchos va a cambiar de ahora en adelante en una perspectiva fresca y diferente, creyendo que para ti no hay nada difícil, que lo hiciste con Sara y Abraham, que ya se habían pasado de tiempo, tú lo harás con nosotros también, y que nuestro tiempo es hoy, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha sido, pues, por el momento todo. Bendecimos el tiempo que usted pudo dedicar a nosotros. Le agradecemos su fiel sintonía, su trabajo que está haciendo también juntamente con nosotros para dejar que la palabra de Dios se extienda y no se canse. Durante semana envíe los links, envíe la información nuestra. Así crecemos y vamos creciendo y creciendo. Y mientras más esta palabra sale, más gente va a ser convertida al Evangelio. Que la paz del Señor le acompañe, que tenga una semana en victoria, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el favor de Dios le fortalezca para que luche en esperanza contra esperanza. Lo veo a la próxima y le saluda el equipo de media, la familia pastoral, la congregación en general, y nos vemos por aquí el día miércoles en Elohim entre semana. Que el Señor les guarde y pasen un resto de día y un resto de semana en victoria. Amén y amén.